el siguiente es un tema interesante que hemos compartido muchas veces ya en nuestro canal de Telegram y, y es sobre la inversión multimillonaria de los Estados Unidos, bueno, de la administración de Biden en la industria de los microchips. Esto coincide con la visita la pasada visita de Nancy Pelosi a Taiwán, ¿ok? Y el hecho de que su marido también está metido o invierte en ese sector, algo un poco raro. Y nada, vemos que China ha invertido en estos últimos años muchísimo dinero en semiconductores, en los microchips, etcétera, y están muy avanzados en comparación con Estados Unidos. Y mucha de la inversión de China iba a Taiwán, cosa que ahora de repente se está parando prácticamente por completo. Y los taiwaneses están dispuestos a mover sus fábricas a los Estados Unidos o a otros países y transferir este conocimiento a los Estados Unidos. Realmente es la clase que tiene poder en Taiwán que está tomando estas decisiones, porque luego sobre el terreno vemos muchas protestas constantes de la población. Cuando Nancy Pelosi llegó al territorio de Taiwán, pues protestaron en contra de su visita. No solo ella, sino los otros senadores americanos que llegaron después y antes de ella, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú crees en cuanto a esto? Estratégicamente, ¿cuál es la razón por la cual Estados Unidos ha decidido invertir en la industria de los microchips? ¿Por qué no confían a Taiwán en la fabricación de estos? A ver, esto todo ya no es de ahora, o sea, ya lleva mucho tiempo. A China siempre se le tenía como capada la producción de chips. No podían producir chips por debajo de unos nanómetros, que creo que son, no sé si 14 nanómetros eran. Hay como si fuera en Canadá un laboratorio, vamos, que ellos desglosan, por ejemplo, aparatos electrónicos o otro tipo de tecnologías y no te dicen lo que tiene. Entonces tú puedes pagarle y decir, bueno, a ver, dame todos los datos que tengas sobre esto. Pues en una tarjeta gráfica para minar criptomonedas, pues descubrieron que había un chip que estaba por debajo de los 10 nanómetros. Eso fue un golpe para Estados Unidos, porque claro, se supone que ellos no podían fabricar ese tipo de chips, y pues ahora sí que pueden, vamos. Entonces eso para Estados Unidos también fue un golpe, y yo creo que tiene bastante que ver con lo de Taiwán. No sé, es que a ver, hay varias teorías de cómo pudieron llegar a tener esos chips, pero claro, supongo que algo sospechan de que haya alguna conexión con Taiwán o lo que sea. Claro, a China siempre se le jugó con ese juego. China necesita los chips. Entonces, esto ya es algo que ya se había dicho. O sea, es que si tú no fomentas la interdependencia con China, llegará un momento que ella se lo guise y se lo coma, ¿sabes? O sea, sí, es que sí. Los chips los va a tener. Entonces, a ver ahora qué pasa con eso, porque eso creo que lo había dicho Peter Wenick, que esto llegaría a pasar, y de hecho, pues yo lo veo muy probable. Yo creo que China tiene mucho interés en Taiwán también por ese motivo, porque las máquinas que necesita para hacer ese tipo de chips, Estados Unidos y todas las empresas que lo producen, como Samsung o como tal, pues no se las van a vender. Entonces, lo que quieren, o sea, lo que están pretendiendo es que China se relegue pues a producir chips más antiguos, en plan de 20 nanómetros y cosas parecidas, que ya tiene muchísimo mercado China de eso. Entonces, parece ser que China lo que está haciendo es estirar a lo máximo posible esa tecnología, y pues con la tecnología que se hacen los chips un poco menos avanzados, pues consiguió hacer chips pues de menos nanómetros. Ahora no se sabe a ciencia cierta. Entonces, pues es todo un poco lucubrar. Claro, al final
cuando dices que no pueden fabricar un chip de cierto tamaño, te refieres a que no tenían esa capacidad de hacerlo, ¿no? Claro, es que no les venden las máquinas necesarias para hacerlo. A ver, esa tecnología pues la tienen algunas empresas como TSMC, como Samsung, por ejemplo. Entonces, a ver, si ellos bloquean el que tú compres ese tipo de máquinas, pues están bloqueando que tú puedas crear ese tipo de chips. Entonces, es lo que le está pasando ahora mismo a China. Entonces, claro, yo creo que lo de Taiwán tiene mucho que ver con eso, porque TSMC sí que los puede hacer. También claro, y ahora ¿cuál es el problema? ¿Por qué China no puede tener esos microchips y pues, Taiwán sí puede tener el mercado? Claro, evidentemente porque Estados Unidos no quiere, porque Estados Unidos quiere controlar el mercado de los chips, sabe que es un mercado que mueve pues gran parte de la tecnología del mundo, y como China está desarrollando tecnología superior a la que está o sea, hay que darse cuenta de que más de la mitad de las patentes que hay ahora mismo de tecnología son chinas. Entonces, eso es un problema para Estados Unidos, porque por ejemplo ya ahora el 5G y 6G ya dicen que está bastante avanzado, es todo chino ahora mismo. Esto son cosas que a Estados Unidos pues no le gusta nada. Claro, desde un punto de vista teórico, ¿cuál es el problema? ¿Entiendes? Si se supone que vivimos en un mercado neoliberal y los Estados Unidos prácticamente es el país que defiende el hecho de que los países puedan negociar, llevar a cabo actividades económicas libremente, esto es una posición muy conservadora, ¿no? Entonces los Estados Unidos aquí está interviniendo en el mercado libre y lo que está haciendo es prohibir a otro mercado, en este caso el mercado chino, obtener ciertas máquinas para poder avanzar tecnológicamente. Entonces aquí vemos que teóricamente los valores que defienden los Estados Unidos y que no para defender supuestamente otros países no funcionan, porque es exactamente lo que están diciendo de Taiwán, ¿no? Que les quieren dar democracia, les quieren dar prácticamente liberalismo, etcétera. Pero al mismo tiempo lo que ellos están haciendo es aplicar una política conservadora a nivel mundial, la cual no permite que China tenga acceso a esa tecnología, y para ello están dispuestos a llevar a cabo una guerra prácticamente contra China, o hacer lo mismo que han hecho con Ucrania y Rusia, utilizar a Taiwán para llevar a cabo una guerra contra China, y evitar que China pueda acceder a esto, ¿no? Claro, sí, pero es que en este caso no puede perder, precisamente por eso. Por eso quieren mover las empresas de Taiwán a Estados Unidos, porque no se fían, vamos. Es que lo que acabas de decir tiene toda la razón. O sea, es que el neoliberalismo de Estados Unidos es para quien ellos quieren y cuando ellos quieren. Eso está claro. O sea, no hay otra. Esto con China nos lleva a pasar. De hecho, a ver, lo que está pasando con Rusia es que no tiene ni sentido, ¿sabes? O sea, ya el Nord Stream ya se estaba sancionando antes de que hubiera este problema. 2014, a ver, claro. Entonces no tiene sentido. La verdad es que al final, claro, y la ruta de la seda también tiene problema con ella. Entonces Estados Unidos tiene problema con todo lo que ve que no puede controlar. Y ahí es donde se acaba el neoliberalismo. O sea, claramente. Claro, estamos aquí a una especie de política exterior dictatorial en la que Estados Unidos, el país que antiguamente era hegemónico, ya vemos que la hegemonía mundial la ha perdido por completo y la queda poquísimo para ser eliminada, pero estos países en Asia, que apoyó demasiado económicamente, los 4 o 5 tigres asiáticos, como bien se conocen, son países que a la mínima ya obedecen, sin pensarlo ni una vez, las órdenes de los Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos a Corea del Sur, tenemos a países como Japón, etcétera, que
son países en los que Estados Unidos invirtió muchísimo dinero para mejorar sus economías, y muchas teorías indican que lo hicieron para que pudiesen enfrentarse a China, o sea que ese momento que estamos viendo ahora mismo. Pero debido a las políticas de nuclearización, de un límite en los ejércitos de estos países, de constante apoyo militar por parte de los Estados Unidos, de una forma u otra les ha debilitado tanto que ahora mismo China, por lo que yo veo, es un país hegemónico en esa región del mundo, y le va a ser muy difícil a los Estados Unidos atacar de una forma u otra a China. Por muchos portaaviones que envíen, creo que les va a ser bastante difícil dominar ese territorio, como hacían antiguamente. Claro, es que a ver, Estados Unidos lo que hizo con todo esto es poder meterse en el continente asiático. O sea, a ver, tanto Corea del Sur como Japón, como aparte Japón, con los problemas que tuvo con China, vamos. O sea, son países que son básicamente ya manejados por Estados Unidos. A ver, que en los libros de texto de Japón se dice que las bombas atómicas fueron lo que tenía que pasar, ¿sabes? Que si no, que Japón no sería lo que sería ahora. O sea, a ver, es que el nivel ya es tan claro. Estados Unidos sabe que esos países dependen de Estados Unidos. Entonces saben que, pues, es lo mismo que pasa con Taiwán. Taiwán sabe que depende de Estados Unidos. Si Estados Unidos no está ahí, el Taiwán tal y como está ahora, pues va a desaparecer. En plan, será China, evidentemente. Porque, claro, porque después, es que es China, después de este contrato, porque invirtieron muchísimo dinero en Hong Kong también, que era, junto a Singapur, parte de estos 5 tigres asiáticos. Hong Kong ya es China, ya no es una ciudad-estado. Han pasado esos supuestos 200 años de contrato con los británicos y ahora es parte de China, y Taiwán siempre lo ha sido. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una violación prácticamente territorial por parte de representantes de la Cámara Americana, entrando ilegalmente a un país e imponiendo prácticamente sus normas en ese país. Porque Taiwán, quieras o no, aunque quieran su independencia, afortunadamente tienen una ventaja, ¿no? Que es el hecho de que hay mar entre China y Taiwán, pero al final es China. Aunque se quiera independizar, es parte de China y deben de respetar su soberanía, cosa que los Estados Unidos no está haciendo. Entonces vemos aquí un país que, al igual que el norte de Siria, robando petróleo, está haciendo exactamente lo que quieren, y aún así se salen con la suya ante los ojos de la gente y ante los ojos de los medios de comunicación occidentales. Sí, es que claro, es que aquí manejan ellos los medios y va a ser así siempre. Ya pasó con Libia, es que son cosas que eso aquí en Occidente es algo que ya tenemos perdido, que son los medios de comunicación, que ya no son libres, es que ni por asomo, vamos. Pero a ver, lo de Taiwán es un tema que sí es preocupante por el hecho de que una guerra con China abierta, tanto de Taiwán como de Estados Unidos, pues ya imagínate Ucrania, con lo que suponía Ucrania para la economía mundial, imagínate el impacto que tuvo, pues imagínate con Taiwán y China. O sea, es que les da igual llanamente. O sea, les da igual que África se muera de hambre, o que Latinoamérica se muera de hambre, o que, ¿sabes?, que los países más pobres lo pasen peor todavía. A ellos les da igual, eso es evidente. Pero sí puede ser un problema, la verdad. Claro, viendo la historia mundial, uno leyendo sobre ella se da cuenta de que los grandes imperios, antes de derrumbarse y de perder control sobre sus territorios externos en otros países, causan caos cuanto pueden a sus enemigos, y luego, bueno, prácticamente disminuyen su tamaño y se concentran en defender su territorio, el territorio de su país, ¿no? Entonces, no sabemos si estamos viendo aquí el final del poder hegemónico de los Estados Unidos y el principio de un mundo multipolar, ¿no? En el que tienes otros países los cuales tienen el suficiente poder para poder enfrentarse a los Estados Unidos, y sobre todo dar otra opción a esos países que han estado subyugados o han estado de alguna forma u otra bajo el control, dominio económico, político, social de los Estados Unidos, ¿no? Como vemos,
las decisiones que están tomando muchos países, por ejemplo, en el sur del mundo, de África y otros continentes. India, por ejemplo, no están cogiendo la posición de Occidente. Lo que están haciendo es mirar por su propio interés. En este momento su propio interés no es ayudar a un país el cual ya ha perdido la guerra y va a perder la guerra, sino seguir manteniendo ese flujo de recursos naturales, de trigo, de petróleo, de gas, y ahora mismo Rusia es el que les puede proveer eso. Y no solo eso, vemos que Rusia y otros países como China están metiéndose en territorios que antes no estaban. Vemos a Rusia en el norte de África, en Mali, por ejemplo, también está en la República Sudafricana, y otros países poco a poco están firmando contratos con Rusia para que les provea seguridad, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que se está, como están diciendo los rusos, no sé si has visto, Lavrov hace poco lo dijo, que el multipolarismo ha vuelto, con lo cual ahora tenemos dos fuerzas, ¿no?, que dan alternativas al occidental. Y bueno, vemos que la fuerza oriental, si lo podemos llamar así, no les importa mucho la política interna a los países. No dan ayuda con condiciones de cambiar internamente la sociedad o privatizar, por ejemplo, los servicios públicos. Ellos simplemente quieren tener negocios un país con otro y no les importa lo que ocurra internamente. Y vemos países como Arabia Saudita y otros países del norte de África que están dispuestos a unirse porque esto es exactamente lo que necesitan, una política no intervencionista, que es lo que siempre ha estado haciendo los Estados Unidos, la Unión Europea y los organismos del Bretton Woods. Claro, es que, a ver, yo por ejemplo el otro día estuve hablando con una amiga que es de Ecuador y comentando un vídeo que me pasó de internet, que hablaba sobre eso, sobre, por ejemplo, estaban hablando del expolio que cometió Europa, por ejemplo, en el norte de África. Y ella decía, pero es que a ver, es que esto no es así, ¿sabes? En plan, es que Europa tiene sus negocios, y dije, vamos a ver, o sea, es que tienen como, es que es lo que te muestran los medios, pero es que tienen la idea de que Europa, ¿sabes? Tiene como como si tuviera el poder, ya no el poder, sino como si fuera el Salvador, ¿sabes? O sea, es que quieren hacerle ver a la gente que ellos se preocupan por el terrorismo, por tal, o sea, es que ¿quién se va a creer que están en Mali por el Al-Qaeda? Es que no, están por la bauxita, están por el litio, están por los diamantes, por el oro, por el petróleo, por el gas, pero no por Al-Qaeda. Y eso es el problema, ¿sabes? Ellos es la misma táctica de siempre, o sea, crear un problema y ser la solución. Y es que eso ya no cuela hoy en día. Ya lo hicieron demasiadas veces y es el mismo modus operandi siempre. Sí, vemos a gobiernos que, gracias al apoyo militar de contratistas privados como la Wagner, por ejemplo, en Mali, están saliendo adelante y denunciando estos tipos de actos, ¿no? 5 o 10 años que lleva Francia, bueno, más de 100 años que lleva Francia en ese país, pero en los últimos 5 años, sobre todo cuando ha habido, desde la guerra de Libia en el 2011, obviamente aumentó los ataques terroristas en Mali, en Níger y en otros países, y Burkina Faso. Burkina Faso, están denunciando el hecho de que Francia, en la región esta de Kidal, del norte de Mali, no ha sido capaz de destruir a los terroristas, pero los rusos lo están haciendo rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y han encontrado suficientes pruebas, evidencias para culpar a Francia de apoyar y fomentar el terrorismo en el país, con el objetivo de mantener control sobre una zona, la zona exacta donde están los minerales que necesitan, ya sea el oro, ya sea el uranio, que necesitan, por ejemplo, en Francia para alimentar sus centrales nucleares, que ahora mismo lo necesitan más que nunca, ¿no? Entonces, bueno, sí, sobre todo si quieren sancionar el combustible nuclear de Rusia, porque también es lo que buscan y les va a ser difícil, la verdad, porque Rusia es el máximo productor del mundo. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, ahora con Uganda, pues yo creo que ya se sabe que hay una mina que al parecer es la más grande del mundo de oro y le van a salir ahora un montón de novias, seguramente, claro, porque
porque es que funciona así esto, en verdad. O sea, Uganda es un país que es que ni caso le hacían, y ahora seguramente, pues claro, ahora seguramente pues se rodeará de gente que pues que quiera explotar eso. Y ese es el problema, que la gente se cree que ellos van a ayudar o contra el terrorismo, lo que sea, y no es cierto. O sea, van por lo que van, ya está. Sí, fíjate que en el caso de Uganda hay mucha inversión de los chinos en el aspecto económico. Pero lo que han hecho los americanos es crear una especie de comando, una mini OTAN en África, lo que llaman AFRICOM, y la mayoría está compuesta por soldados de Ruanda y Uganda también. Y estos soldados prácticamente lo que hacen son misiones de paz o de desestabilización, si lo quieres llamar así, como lo que hemos visto en Mozambique también. No sé si sabes lo que está ocurriendo en el sur del país, pero los chinos invirtieron mucho dinero y se les está echando. De repente ha aparecido terrorismo islámico en Mozambique, lo que uno no puede imaginar, pero bueno, ha ocurrido y está ahí, ¿no? Entonces vemos que América se está metiendo militarmente en África, mientras que China económicamente, y les están empujando fuera del continente. No sabemos si son ellos los que financian o fomentan el terrorismo, pero estos ataques terroristas están destruyendo todas las inversiones o muchas inversiones que están haciendo los chinos en el continente africano. Pero bueno, vemos que hace poco decidieron crear su primera base en el extranjero. En este caso fue en Guinea Ecuatorial, la primera base militar china, y luego la segunda que van a crear en las Islas Salomón, que tiene también Australia, Estados Unidos un poco enfadadillos. Sí, pero sí, bueno. no, de hecho que es algo que siempre pongo mucho de ejemplo, por el hecho de que siempre dicen, no, es que Ucrania tiene derecho a, pero Estados Unidos lo primero que hizo cuando supo que China tenía pensado pues montar unas bases en la isla Salomón fue amenazar a las Islas Salomón. O sea, es que no tiene ni sentido. Sí, ya sabemos cómo actúan los Estados Unidos y también sabemos cómo actúan en su jardín trasero, ¿no? Hace poco, no sé si hubo un asesinato el año pasado de un presidente en Haití, y fueron mercenarios colombianos y americanos los que le asesinaron. Y parece ser que se está acercando demasiado a Rusia y a China. Sí, que Colombia ya es prácticamente está manejada por Estados Unidos, vamos. De hecho, completamente. A ver, el narcotráfico, quien le dio el empujoncito fue a Estados Unidos, y de hecho son los que están manejando el narcotráfico mundial. Sí. A ver, y con Cuba pues va a haber un problema también similar, porque a ver, es que Ucrania está en la frontera de Rusia. Las Islas Salomón no. Las Islas Salomón no están en la frontera de Estados Unidos. Pero Cuba sí, y China yo creo que va a ir por esas, porque a ver, lo que están haciendo con Taiwán, pues la verdad, a ver, es que China no quiere atacar. China no quiere una guerra. China lo que quiere es lo que es pues la relación que estaba teniendo ahora con Taiwán, y poco a poco, ¿sabes? China siempre lo dijo, si no es ahora es dentro de 20 años, son ellos los que van a querer ser China, y es algo obvio, y a Estados Unidos no le interesa eso para nada. Entonces, ya que Estados Unidos está intentando agitar el avispero, pues yo creo que China va a hacer lo propio también, y sería una jugada inteligente también meterse en Cuba, porque aparte, a ver, Cuba lo necesita también, eso está claro. Sí, que Cuba está muy, muy cerca del territorio americano y tienen sus pies en Cuba, en Guantánamo. Entonces, el control que ejercen los americanos en Cuba es mucho más alto que pudieran ejercer en, no sé, en Venezuela, por ejemplo, que es un país en el que sí que se están moviendo económicamente y bueno, están llevando a cabo una competición, creo que era de no sé qué, una competición militar o algo así, y los americanos lo pusieron en los medios de comunicación como que Rusia y China se aliaron para invadir los Estados Unidos junto a Venezuela, y es un acto que se hace anualmente, ¿no? Pero bueno, sí. Pasamos al siguiente tema, sobre la Unión Europea y la declaración de Annalena Baerbock sobre la necesidad de que los ciudadanos alemanes sufran para apoyar a Ucrania, ¿no? Esto nos abre
pues conversación a muchos otros temas, sobre todo sobre la posición que están tomando los países europeos y la dictadura de la Unión Europea ante la crisis que se está teniendo frente a Rusia, ¿no? Económica, crisis política, crisis de todo tipo. Entonces esta mujer lo que dijo en público, delante de cientos de personas, es que Ucrania va primero para ellos, ¿okay? Les da igual que los alemanes sufran. Ucrania va primero y les van a apoyar todo el camino. O sea, y les da igual que suba el precio del gas, del petróleo, etcétera. Que ellos van a apoyar a Ucrania y le da igual lo que digan sus votantes. Esas fueron sus palabras. Entonces creo que lo que dice refleja muy bien la posición de los líderes europeos, pero no necesariamente la posición de la población europea, ¿no? Que muchos alemanes, por ejemplo, se han enfadado muchísimo ante estas palabras que dijo